Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a esta siguiente parte. Recuerden que estamos ya en el último tema que tiene que ver con la iglesia como una comunidad pastoral. Fue el primer archivo. Ahora les voy a compartir una primera parte. Este material está en dos partes. Este material es un material que me compartieron ya hace algunos años. El tema de la iglesia como una comunidad terapéutica, sanadora, pastoral, edificante, es un tema que se ha trabajado ya por tiempo y es uno de los grandes temas que a mí me gusta estar revisando. Y encontré este material que les quiero compartir con mucho cariño para esta segunda parte del tema. De todas maneras, todavía vamos a tener el próximo día jueves para hacer la serie de conclusiones y la segunda parte. Ahora espero ver solo la primera parte, está en dos partes. Y es un material que está escrito, voy a tener que irlo como leyendo, ¿verdad? Para que puedan, para que puedan irlo observando. ¿De acuerdo? Déjenme nada más. Ahorita me regreso, no se preocupen. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, el tema, la presentación es complementaria, hermanos, al primer tema que vimos anteriormente, la iglesia como una comunidad pastoral. Y este realmente es un material como que más elaborado, pero yo quiero presentárselos para que ustedes lo tengan y podamos ir clarificando qué nos referimos con la iglesia como una comunidad pastoral, sanadora, terapéutica, y me parece que es más o menos claro el material. Lo voy a ir leyendo porque de todas maneras la presentación se las envío, ustedes lo van a tener. Dice, en este trabajo queremos compartir en primer término lo que entendemos como base bíblico-teológica de la iglesia como una comunidad sanadora, centrada en la misión, perdón, centrada en la misión de Jesucristo. Se trata del fondo y del marco donde aquella encuentra significado, motivación y sentido. Dice, y ya en la segunda parte, que será el siguiente sesión, nos concentraremos en la naturaleza y la misión de la iglesia desde la perspectiva integral, ¿no? Que hemos estado platicando. Ahora sí, hablando esta fundamentación bíblica, hablamos de un primer subtema como el tema de la reconciliación como una acción sanadora de Dios. Dice, a través de las escrituras, de la Sagrada Escritura, Dios se revela interesado y comprometido en la creación y consolidación del pueblo fiel, en cuyo seno ocurren relaciones en solidaridad y responsabilidad, es decir, en la edificación de la comunidad, o sea, de la iglesia, de acuerdo a su justicia. Y junto con esto, en realidad, eh, y junto con esto, como parte del mismo proceso, encontramos a Dios anhelando y haciendo posible el desarrollo de las capacidades humanas en términos de madurez. ¿Se acuerdan? Hablamos de cómo una iglesia puede ser madura en la fe, siendo Jesucristo la expresión completa de la humanidad, de la nueva humanidad.
En otras palabras, hermanos, en la iglesia, uno de los primeros objetivos que tenemos como iglesia al reunirnos es el tema de la reconciliación. Todos estamos siendo reconciliados con Dios. El problema es que con los años en la iglesia, algunos de repente se nos olvida que esta es la acción sanadora de Dios, el reconciliar consigo mismo todas las cosas en Cristo. Entonces el tema de la reconciliación, más adelante el apóstol Pablo, te lo vamos a ver, nos lo delega a los líderes. Dice ahora, Pablo dice, ahora entendemos que tenemos este ministerio de la reconciliación y por eso nos vamos convirtiendo en comunidad de fe, cuando todos estamos conscientes de que todos estamos siendo reconciliados o sanados por la acción sanadora de Dios. ¿De acuerdo? Siguiente, debido a que no estamos eh, realmente, dice, dispuestos para ese doble logro, comunidad y madurez, a causa de las inhibiciones, contradicciones, hostilidades, desorden que definen el pecado, Dios nos motiva para hacer posible la liberación. Encierra siempre dos aspectos, uno negativo o libertad de, y otro positivo o libertad para. El tema bíblico central es evidentemente el de la redención liberadora, motivada y hecha posible por la gracia de Dios. Los hombres liberados son quienes reconocen y aceptan su señorío. Desde la función del pueblo de Israel, la liberación es una experiencia y una promesa constante. Vamos, el proyecto de Dios comienza en Génesis 12, ya lo hemos visto, ya hemos visto el pasaje bíblico, cuando Dios llama a Abraham y le da una encomienda y le promete la bendición. Entonces, este material está en términos más teológicos, hermanos, yo se lo estoy tratando de traducir. Lo que aquí se dice es que la, la iglesia como una comunidad de fe batalla mucho para tener la madurez. ¿Por qué? Por la parte humana, ¿sí? Porque no todos entendemos el tema bíblico central que es la redención liberadora de parte de Dios, como dije, para todos los hombres y mujeres, ¿sí? O sea, todos deberíamos estar conscientes de que somos parte de una comunidad de fe como iglesia y que buscamos la madurez en Cristo. Pero como dice ahí, el pecado, como dice ahí, la inmadurez, las hostilidades, el desorden, es lo que a veces eh, incide más que estar concentrados en la comunidad sanadora y buscar la madurez en Cristo. Vamos, casi siempre, lamentablemente, hermanos, muchas veces gana más la parte humana que la parte divina. Vamos a ponerlo así, en estos dos términos. En la iglesia, bíblica y teológicamente, hay suficiente mensaje para entender que Dios está buscando liberar, restaurar, reconciliar al ser humano consigo mismo en Cristo. Pero parece que en la iglesia, hermanos, no todos estamos tan conscientes de eso. Eso es una gran realidad. Insisto, sobre todo, bueno, iba a decir que los hermanos que a veces tienen muchos años, pero no es cierto. A veces también la gente que tiene poco tiempo, porque no está tan madura en la fe, está muy nueva, vamos a decir. Y de repente cuando una persona llega a la iglesia, en lugar de entender que es comunidad de fe y que buscamos la madurez en Cristo, de repente mira otras cosas en lugar de mirar la obra redentora de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y que es un proyecto muy antiguo, desde el antiguo pueblo de Israel. Vamos al Nuevo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, culmina la obra liberadora de Dios a través del establecimiento de un nuevo pacto, ¿sí? De la nueva creación, donde las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice segunda los Corintios 5, 17 y 18. Está transcrita una parte del pasaje, ¿no? Todo es tan nuevo, tan radical, que incluso es necesario adoptar una nueva palabra y un nuevo concepto, precisamente el de la reconciliación. ¿Se acuerdan? Ahí en segunda los Corintios 5 es donde Pablo dice que nos dio
Primero, Dios estaba intentando reconciliar consigo al mundo en Cristo, lo que dice ahí, pero nos da a nosotros ahora, cuando entendemos cuál es nuestro objetivo al ir a una iglesia, entendemos la mayoría que nos da el ministerio de la reconciliación. Digo, en el caso de los pastores lo entendemos perfectamente. Es como si a mí me preguntan como pastor, oiga hermano, ¿y cuál es el objetivo principal de congregarnos en la iglesia? Yo tengo muy claro, es la de estar siendo reconciliados con Dios en Cristo y nosotros crecer y adoptar un ministerio de la reconciliación. Dice, dice Pablo ahí, como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres. O sea, si yo ya me siento reconciliado con Dios, entonces yo puedo estar promoviendo un ministerio de la reconciliación. Pero ojo con esto, si yo no me siento reconciliado con Dios, difícilmente voy a querer reconciliar a los demás. Ese es el punto de fondo, ¿de acuerdo? Y este nuevo es un concepto más, insisto, neotestamentario, del Nuevo Testamento, de un nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Una de las predicaciones recurrentes que yo tengo, hermanos, cuando me toca pastorear una iglesia es hacer esa claridad. El Antiguo Testamento está en un antiguo pacto de obras. El Nuevo Testamento está en un nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús. Y hay que saber entender que estamos en dos pactos diferentes. Lo dice el escritor a los hebreos, lo dice el Señor Jesús en los evangelios. Nada más que a veces el miembro de la iglesia se confunde y confunde pasajes del Antiguo Testamento como si fueran del Nuevo Testamento o viceversa. Yo creo que a estas alturas ustedes también ya han tenido alguna orientación sobre interpretación bíblica y yo creo que a estas alturas entendemos que no es lo mismo interpretar un pasaje del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque están en dos pactos diferentes. Y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la palabra clave es la reconciliación. ¿De acuerdo? Sigue diciendo ahí, de modo que este primer lugar es fundamental en la reconciliación y la liberación o salud y a partir y a través de la cruz de Cristo. Habíamos mencionado los dos aspectos de la obra liberadora de Dios en los términos del apóstol Pablo. La reconciliación mediante Jesucristo propicia libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte. Pero también ahora os he reconciliado para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de él, dice Colosenses 1:22, o como expresa la carta a los Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces estamos hablando, hermanos, que en este nuevo pacto en Cristo Jesús es importante entender que estamos en un proceso de reconciliación, ¿sí? De restauración, ¿sí? Y que entonces, que no es una obra de la noche a la mañana, es un proceso en el que todos vamos creciendo en Cristo. El perdón ya lo tenemos, pero, pero este ministerio de la reconciliación es un ministerio, yo diría, permanente, ¿no? Y bueno, viene acá un inciso B, un tema más. Son tres incisos. Ahorita yo voy a ir leyéndolos y avanzando. Y ahorita podemos regresar un poco, ¿no? Dice, la reconciliación es una transformación integral. Ahí estamos. Dice, el pecado y el mal se manifiestan como desorden orgánico, mental, institucional, social y espiritual. Debilidad y tendencia a la desintegración. Pero esto no es solo el destino del hombre. Los demás seres comparten sino de la naturaleza caída, o sea, es de todo el orden, digamos, de toda la creación, como dice el apóstol Pablo. Y viene después transcrito, hermanos, Romanos 8, 19 al 23, que dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Hablando del tema de la reconciliación como una transformación integral, no solo de nosotros como personas, sino de toda la creación, ¿de acuerdo? Es lo que el apóstol Pablo trabaja ahí en Romanos capítulo 8. Hay quien dice que es una transformación cósmica, ahora usan esa expresión. No es otra cosa más que hablar de toda la creación de Dios, de toda la naturaleza, ¿no? Sigo leyendo ahí. Para muchos cristianos, lamentablemente, la reconciliación tiene el sentido limitado y estrecho de una mera relación bipersonal, donde lo que cuenta es alcanzar y mantener la paz en el alma o la paz con Dios. Si bien no podemos negar que tal tipo de paz generalmente es uno de los beneficios secundarios que se reciben a consecuencia de haber buscado el reino de Dios, no es menos cierto que reducir los alcances de la reconciliación, que está recalcado, a ese estado afectivo que presenta fácilmente a la experiencia y el testimonio de la fe cristiana, como si se tratase de un tranquilizador, como el agravante de la inhibición de otras manifestaciones más importantes de la liberación sanadora. En otras palabras, la paz en el alma como primer objetivo resulta un factor de represión y regresión, un paliativo temporal. ¿Qué quiere decir? Ahí lo que los estamos tratando, recuerden que es un material que me compartieron a mí, yo se los comparto. Eh, lo que ahí está diciendo, hermanos, es que no todos en la iglesia somos conscientes de que estamos siendo reconciliados con Cristo y entre nosotros también. Y es más complicado, hermanos, fíjese lo que le voy a decir, yo como pastor lo tengo muy claro. La mayoría de los hermanos en la iglesia tienen claro que están buscando paz con Dios. Yo vengo a la iglesia a tener paz con Dios, pero, pero también se necesita estar consciente de que la reconciliación implica tener paz también con los hermanos. ¿De acuerdo? O sea, es, como dice ahí, bidireccional desde los dos lados. Es una relación con Dios hacia arriba y es una relación también con los demás hermanos. Es en los dos sentidos. Vamos, en otras palabras, no puede ser posible, hermanos, que nosotros de repente, cuando vamos a la iglesia, solo buscamos estar bien con Dios y no buscamos estar bien con los hermanos. Tiene que ser las dos cosas, porque es el objetivo amplio de la reconciliación. Reconciliación con Dios y reconciliación con mi prójimo, ¿no? Por eso está, recuerden, el gran mandamiento, simplemente, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está en los dos sentidos. Necesitamos mantener la perspectiva del Espíritu Santo, actuando en escala social y universal, o sea, en términos más amplios. En la carta a los Colosenses 1, 18 al 20, encontramos a Cristo como medio y fin de la reconciliación de todas las cosas. Es decir, no se trata simplemente de algo personal de los creyentes, sino de algo mucho más inclusivo y más transformador. La vuelta del mundo al orden de Dios. A pesar de que el triunfo final, que incluye la redención completa, la derrota de la muerte, no es evidente todavía, o sea, las promesas no están completas todavía, ya está habilitado el acceso a la nueva creación para el que es un seguidor de Cristo. La vida, no solamente su vida personal, adquiere una perspectiva diferente, particularmente en cuanto a la relación con otros hermanos o seres humanos, pues puede percibir y actuar según el marco de la reconciliación en Cristo. Hermanos, lo que aquí estamos tratando de explicar es hablar en términos amplios de la reconciliación. No se preocupen que voy un poco rápido. Yo les voy a enviar el material, ahí lo van a volver a leer. Solo quiero, hay una parte que me interesa llegar, ahorita con un tercer punto. Dice, el nuevo pueblo y el hombre nuevo o la nueva humanidad, son parte de la nueva creación en Cristo. Vienen pasajes bíblicos. Madurez y comunidad de fe como realidades posibles e inseparables como signos de las implicaciones del reino de Dios.
¿Se acuerdan del primer archivo que yo les compartí? ¿Cuáles eran los objetivos de una comunidad de fe? Es el desarrollo y la madurez en Cristo, pero como una comunidad de fe, no solamente personales, sino como una comunidad de fe. Y aquí este es el tercer punto a donde yo quería llegar. Aquí quería llegar, por eso iba un poquito rápido. Probablemente les resulte un poquito revolucionario esto que les voy a presentar aquí, pero esto es algo que ya está muy trabajado en los libros, hermanos, y en el tema de psicología pastoral. El inciso C se presenta a Jesucristo como terapeuta. Cuando yo le compartí esto, algún pastor se escandalizó porque la palabra terapeuta a nosotros nos suena, tiene la connotación de un psicólogo, un terapeuta, un psicoanalista, pero la palabra, ahorita vamos a ver el origen de la palabra. El origen de la palabra es muy benévolo. Por eso es que personas como yo, que iniciamos siendo pastores de la iglesia, de repente nos interesamos por estudiar psicología, porque cuando tú estudias psicología o psicoterapia también, te das cuenta que asumes un papel eh, de apoyo y de respaldo y de restauración a las personas. Pero mire, déjeme leo aquí esta parte, ahorita vamos a este texto y vamos a las conclusiones. Jesucristo como terapeuta o sanador. Dice, concentrándonos ahora en la situación humana de un enfoque desde la psicología pastoral, es interesante recordar que Cristo se presenta como sirve, sana, atendiendo a las profundas necesidades y problemas. Ahora, entre paréntesis, el terapeuta, estrictamente hablando en griego, en la palabra te significa ser atención, que fue lo que Jesús hizo. Sin duda, era reconocido en Palestina como alguien que sana o cura. Dice el texto de Marcos 2:17. Más aún los enfermos ejercían para él un atractivo especial. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No ha venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir, hermanos? Los nuevos estudios, hermanos, de trabajo pastoral ya presentan a Jesús con este título, como Jesucristo como un puta. No se preocupen, no estamos hablando que sea un psicólogo, un psicoanalista, no. Es en griego, cuando en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento, se hablaba de alguien que daba terapia, era alguien que daba un servicio a Teón y también. Y aquí lo que vemos es que desde el enfoque de la psicología pastoral, el Señor Jesús función entre el pueblo de Israel, viene a sanar y a rescatar, viene a atender, viene a servir. Se parece mucho a la palabra del terapeuta, ¿se dan cuenta? Por eso, el caso mío, por ejemplo, que yo estudié logoterapia, cuando me dicen, tú eres un terapeuta, ¿sí? Y estoy pensando en el origen de la palabra más amplia. A lo mejor alguien en la iglesia lo reduce a un psicólogo. Y déjeme le digo que un psicólogo incluso no es un terapeuta, ¿eh? Un terapeuta se estudia, o eso es otra especialidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un poco de confusión, pero lo que aquí se presenta es el origen de la palabra griega terapeuta, es terapia, que significa servicio, atención y tratamiento. Indudablemente Jesús, el Señor Jesucristo lo hizo. Voy a la parte final de este tercer esquema. Dice, ¿cuál es su diagnosis esencial y el tratamiento correspondiente? Siguiendo el excelente ensayo de McMurray, que es uno de los escritores que estamos ahorita en la bibliografía, lo van a ver al final, podemos señalar que la falta de fe y la confianza resulta ser una problemática fundamental del ser humano, pero fe y confianza como alternativa al temor en su sentido más profundo. Cuando Jesús utiliza la expresión tener fe o creer, es generalmente en el contexto, en el ambiente del miedo y de la desconfianza reinantes o que reinaban en ese entonces, ya sea a los discípulos o a otras personas. La fe y la confianza de que de que habla Jesús se refieren simplemente a que no haya nada ni nadie a quien tenerle miedo o temer.
¿De acuerdo? Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos bien en el sentido de, vamos bien, ¿verdad? En el sentido de ampliar el concepto de atender, de ayudar, de atender. En el antiguo eh, eh, análisis de la palabra terapia tenía que ver con los terapeutas. Un terapeuta era alguien que servía y que ayudaba, ¿de acuerdo? Tenía que ver con el contexto del Nuevo Testamento. La palabra ya se usaba, ¿de acuerdo? La palabra ya tenía su aplicación, pero Jesús siempre la usa en cuestión de la fe, ¿sí? Por eso dice, y también habla de que Él viene a los que están enfermos, a los que tienen, a los que no, a los que tienen necesidad de médico, de alguien que los ayude. Y esa era la función de un terapeuta en el antiguo Israel, incluso, especialmente en el contexto griego. Por eso, hermanos, muchos escritores ahora de psicología pastoral hablan de Jesús como el terapeuta por excelencia, porque el terapeuta era aquel que sanaba, servía, ayudaba a sanar y a restaurar y darle un tratamiento a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, no es otra cosa más que lo que Jesús está haciendo, está restaurando la vida de las personas. Y eso es muy valioso porque básicamente el ministerio de Jesús es un ministerio de restauración. Y los pasajes que hemos usado en esta presentación, si se dan cuenta, son del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, cuando escribe a los Romanos, y lo que Pablo desarrolla es el pensamiento de la restauración. Habla del concepto de que somos nosotros reconciliadores. Dice, porque ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos tratando de servir, de ayudar y restaurar a las personas. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con los procesos de ayuda y de acompañamiento de las personas. Eso es muy importante en la iglesia. Ahora, esta función, voy a algunas de las conclusiones y las aplicaciones. Todavía vamos a retomar este material la próxima semana, no se preocupen, porque hay una segunda parte que habla con un poquito más de precisión. Eh, si nosotros estamos tratando de buscar una aplicación, a lo mejor estamos pensando en el pastor o en los líderes. Bueno, el pastor y los líderes deben estar conscientes de que tienen el ministerio de la reconciliación y a ellos les toca hacer el trabajo de visitación, de restauración, de oración, de aconsejamiento eh, y de apoyo. Pero en el tema que nos compete hoy, estamos hablando de la iglesia, de los creyentes como una comunidad terapéutica, sanadora o restauradora. Vamos, estamos hablando que toda la iglesia, todos los creyentes debemos estar involucrados en esto, no nada más el pastor y los líderes. ¿Se dan cuenta? Por eso el concepto es un poquito más amplio de lo que comúnmente se alcanza a mirar. Nosotros casi siempre vemos, bueno, cuando oímos que a alguien le toca restaurar o servir, estamos pensando en el pastor. Casi la mayoría pensaríamos un 90% en el pastor. Pero yo insisto, y entonces, ¿dónde queda el papel de la iglesia como una comunidad de fe? ¿Dónde queda el que Dios también llamó a los demás creyentes, aparte del pastor, y los equipó con los diferentes dones y frutos del Espíritu Santo? ¿Dónde queda? A un lado. Queda, no solo a un lado, sino queda ignorado y relegado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia actual, hermanos. Ahí quiero llegar. Permítanme ir a esta última parte de esta sesión con algunas aplicaciones más prácticas desde mi experiencia pastoral. Una vez me dijo una persona
estaba yo visitando una iglesia y el pastor estaba muy desesperado, porque es que la iglesia no quiere cooperar, hermano. La iglesia no quiere colaborar, dice, y luego les adjudicó un término que a mí no me gustó. Dice, son banqueros. ¿Cómo que son banqueros? Sí, nada más se vienen y se sientan en la banca. A mí no me gustó que él dijera eso porque era una manera como de ofender, una manera como de desquitarse, una manera como de autojustificarse que la iglesia no avanzaba, no por él, sino por los hermanos. Y yo estuve observando, el sábado respeté todo lo que él dijo, regañó a los hermanos y como que estaba desesperado y no hallaba cómo pedirle su ayuda. Les quería imponer, pues, las cosas. Estuve observando, escuchándolo, pasó el sábado, me quedé también ahí para el domingo, y el domingo me tocó a mí el tema, y ya tuve la oportunidad de platicar el sábado en la noche con él, y entonces ya con mucho cariño le dije, hermano, sabe que yo entiendo que usted está preocupado y desesperado porque la iglesia no reacciona, no responde, decía él. Y el término de que son banqueros, yo en un principio no lo entendí, ya después me lo explicó él. Y los hermanos sí sabían a qué se refería. O sea, son banqueros, o sea, están nada más sentados en la banca. Y entonces yo después le dije, ¿sabe por qué están en la banca los hermanos? Porque nosotros los pusimos ahí. O sea, nosotros los pastores, yo lo asumo por mí. Les digo. En nuestro modelo de atender a la iglesia, yo algo que he observado en muchas iglesias de Dios es que nosotros los pastores, nosotros los líderes, somos los que pusimos a los hermanos en la banca. Siéntese ahí, a usted siéntese aquí, y mientras más cómodo, mejor. Pero nosotros los pusimos en la banca. Y le decía yo creo que eso es importante, que colaboren, que asuman su responsabilidad, que conozcan el ministerio todos los creyentes, pero es un proceso, porque nosotros los pusimos en la banca y ahora queremos hacerlos reaccionar y no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Tenemos que hacer un programa, un proceso de motivación, de orientación y luego de involucración. Son procesos, no es de la noche a la mañana, tranquilo, hermano. Le dije yo. Entonces ya le compartí yo, le dije, y le voy a compartir con mucho cariño lo que a mí Dios me ha permitido hacer en diferentes iglesias. Porque las iglesias que a mí me han tocado pastorear, todas las iglesias que a mí me tocaron pastorear, cuando yo llegué así estaban, así estaban. ¿Por qué? Porque así los acostumbró el pastor anterior, o porque así entendieron que debía de ser, o porque estaban desanimados y cansados, no sé, muchos factores. Pero algo que yo le explicaba, algo que yo he asumido desde la primera iglesia que me dieron en el año 90 en Baja California fue, ok, ¿se acuerdan el círculo hermenéutico que les he enseñado? Ok, voy a analizar cuál es mi situación. La iglesia está así. Que tengo que analizar cómo está. Está desanimada, está cansada, está decepcionada, le falta equipamiento, no sé. Ver cómo está. La situación actual, por más crítica que sea. Primer paso. Segundo paso, ¿cuál era? ¿Te acuerdas, hermanos? La reflexión bíblico-teológica. ¿Qué dice la palabra? Y eso es importante. Pero la palabra dice esto, que somos una comunidad de fe. La palabra dice que todos los creyentes estamos equipados con dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu. La palabra dice que el Espíritu también es para ellos, igual que a nosotros también. Y hay que enseñarles cómo es la función del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Por ahí les compartí yo ya el material, la presentación. Cómo se obtiene el Espíritu Santo, cuáles son los beneficios del Espíritu Santo, mantenerse llenos del Espíritu Santo. Es importante. O sea, nosotros no lo vamos a motivar, es el Espíritu de Dios el que los va a mover. Entonces yo le compartí con mucho cariño lo que yo he intentado hacer en diferentes, hasta hace poco, lo hice más de 30 años en diferentes lugares y en la mayoría de los lugares me funcionó. No de la noche a la mañana, sino es un proceso de escuchar, de visitar, de platicar, de equipar, de reeducar y luego de involucrar a los hermanos, de motivar sobre todo a los hermanos. Bendito Dios, casi todas las iglesias que estuve, no en un día o dos, sino después de un año o 2 años ya la iglesia responde
porque son procesos de ir creciendo. Entonces, creo que es lo que nos toca en estos tiempos hacer. Los pastores y los líderes, eso lo entendemos, que nos toca de primera instancia. Pero ¿cómo educar a todo para que la iglesia sea una comunidad de fe sanadora, restauradora? Tiene que haber un proceso, como dice ahí, de trabajar la fe, la confianza, el tema de la restauración con todos los miembros. Es un proceso. No vemos. Por veces nosotros, es muy sencillo, a veces los nuevos miembros que hemos bautizado no los hemos discipulado, hemos dicho lo que Dios espera de ellos, no lo que no esperamos, sino lo que Dios espera de ellos en un proceso de capacitación y de equipamiento. Entonces yo lo entiendo como procesos de crecimiento y a mí me ha funcionado en diferentes lugares. Y ahora, en este tema, hermanos, de la iglesia, el ministerio pastoral, yo creo que es uno de los grandes retos hoy para nosotros, tratar de entender el concepto amplio y luego transmitirlo a los demás miembros para que ellos también se motiven y puedan colaborar de acuerdo a los dones y a los frutos que el Espíritu Santo les ha dado también a ellos, al igual que al pastor y a los demás líderes. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, mi hermano, nada más quisiera saber si con la lectura nos vamos a sacar 10, mi hermano. Ok. Sí, hermano. Sí, no se preocupen. Ahorita ya vamos a empezar a platicar y a orientar sobre el trabajo final. El trabajo final no es tan complicado, hermano, realmente. El trabajo final es hacer un pequeño proyecto de cómo nos gustaría trabajar en algún ministerio de todo lo que hemos escuchado. Yo les preguntaría, ¿con qué les gustaría empezar a trabajar en un futuro? ¿Con niños, con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, con ancianos? ¿Con qué? Con evangelización y hacer un proyecto, un anteproyecto, yo le llamo 2, 3 objetivos por ahí. La próxima semana, el próximo jueves, les presento la guía que yo les compartí a algunos de los grupos para hacer, porque algunos, yo se los iba platicando, pero de repente alguien me preguntó, hermano, pero ¿cuál sería la estructura? Entonces yo hice en una pequeña hoja la guía de estructura que deben llevar y ya nada más lo fueron rellenando. Sí, no hay problema. Aquí lo importante es ampliar la visión para poder elegir. Yo eso se lo dejo a la elección de cada quien. Va a elegir con qué grupo le gustaría hacer un ministerio. Niños, adolescentes, jóvenes, y empezar a soñar, vamos a decir, ¿qué le gustaría hacer con ese grupo? ¿Les gustaría acompañarlos, restaurarlos, equiparlos, motivarlos? Bueno, esos son objetivos son objetivos de los que les gustaría, son objetivos. Y entonces hay una pequeña guía que les va a ayudar para que ustedes vayan definiendo qué es lo que les gustaría hacer y qué actividades propondrán para lograr eso. Bueno, ¿qué tipo de actividad les gustaría, si es en sábado, si es en domingo, si es entre semana? Ustedes, es como si yo estoy soñando qué es lo que me gustaría hacer en uno de los ministerios en la iglesia y lo pusiera en papel, lo documentara. Los que ya han sido parte de alguna directiva o de algún ministerio, a lo mejor van a tener más fácil la idea. Por ejemplo, yo cuando hago un plan de trabajo, a mí me gusta involucrar a mis líderes. Yo hago la propuesta, pero yo se los presento. Miren, hermanos, a mí me gustaría esto. ¿Qué más? ¿Cómo ven? ¿Qué les gustaría más? Ustedes ayúdenme para involucrarlos. Y así, nuestro plan de trabajo es un plan, pues, con la aportación de los demás. Y porque también siempre hay que dar la oportunidad que otros más lo retroalimenten. Pero el trabajo final es sí, es hacer un proyecto de un ministerio en el cual me gustaría trabajar con ciertas guías. El próximo jueves les voy a presentar las guías para ya ir
poniendo ejemplos prácticos, quizás para que se pueda entender con más claridad, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien, hermano. Sí, no, no está tan difícil. Nada más es cuestión de lo que a mí me gustaría hacer y aportar para la iglesia, esquematizarlo de manera sencilla y tenerlo claro, ¿verdad? Eso es. Ahora, esa va a ser la planeación, ese es el trabajo. Yo lo que he hecho con otros grupos es decirles, hermanos, ahora ustedes hablen con su pastor o con su líder y plantéenselo, a ver si él les ayuda a poderlo incorporar. Quienes menos batallaron eran las hermanas que eran esposas de pastores. Tuve varias de ellas y me dijeron, hermano, yo soy esposa de pastor, perfecto. Hable con su esposo y propóngaselo. Pues ellas no batallaron mucho porque pues hay un diálogo, hay una canía ahí. Más es quienes nunca han tenido un puesto, una función, pero eso no importa, como dije, aquí lo que importa es que yo tenga una visión clara de lo que me gustaría aportar y entonces acercarse con alguno de los líderes y mire, hermano, a mí en, este, en esta clase hice este anteproyecto, a ver si lo podemos echar a andar en un futuro. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Pero ya nos sirve como una base para poder ir visualizando hacia dónde tendríamos que ir trabajando. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, hermanos? Todo esto sería como... Perdón, hermano, casi no la escucho. Yo creo que se fue la señal un poquito. Sí, anda bastante mal mi Ok. internet. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha un poquito mejor. Que todo esto sería como una introducción a lo que sería el trabajo final que tenemos que hacer. Sí, ok. Sí, nada más ustedes van a elegir el tema, el área que les gustaría trabajar, ¿no? Para que lo vayan pensando, ¿no? Y si gustan, el próximo jueves hacemos algunos ejemplos para que ya tengan la idea con mucha más claridad y les presento la guía, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les parece? Sería bueno. Hermano. Sí, ok, para ir ya más perfiladitos, ¿no? Todo lo demás, los demás subtemas, pues ayudan, forman, encausan, dan una visión más amplia de lo que como una iglesia local, como una comunidad de fe puede ir creciendo en Cristo, revisando los diferentes subtemas. De todas maneras, ustedes tienen el material ahí en el sílabo, en la plataforma. Yo también se los voy a enviar para que lo puedan revisar. Siempre, por ejemplo, esta última presentación tiene otra parte. Yo se los voy a enviar de todas maneras. Ustedes lo pueden leer. Puede ayudar, ¿no? Porque, no, y no se preocupen, ahorita ustedes, yo entiendo que van a hacer su trabajo para, pues, cumplir con el requisito del trabajo final. Hay ocasiones, hermanos, yo he tenido la experiencia de que se queda en el papel, está bien. Cuando yo tengo un proyecto, a veces yo me pongo a orar a Dios, digo, Señor, tú sabes cómo, tú sabes cuándo, tú abres las puertas. Lo importante es tener la visión clara. Y en algún momento, hermanos, no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios va a poner los medios y el momento adecuado para ponerlo en la práctica. Déjeme le digo, porque así es la obra de Dios. O sea, lo importante es que nosotros tengamos más o menos claro, una visión clara, pero a veces en el momento preciso no es el momento, pero más adelante de repente, oye, yo tengo este proyecto, oye, yo tengo esta visión, yo tengo esta preparación y entonces se hace un equipo y se encausa. Eso yo lo he aprendido a través de los años. Es que no se preocupen. Aquí lo importante es ir intentando documentar
cómo se puede iniciar un proyecto, y, e ir ensayando, ir intentándolo, porque en el momento que se requiera, a lo mejor van a tener ustedes alguien más que les ayude y se amplía el panorama y se puede encauzar bien y proyectar, y sobre todo se puede llevar a la práctica más adelante. No se preocupen ahí. Dios, yo creo mucho en que Dios abre las puertas, pone los medios cuando Dios quiere que nos aboquemos a ello. A veces no es el momento, hay que esperar un poco, hay que orar a Dios para que Dios sea el que diga cuándo y cómo. No se, por lo demás, no se preocupen. ¿Ya? Eso Dios lo pondrá de una manera clara. Ya lo mirarán más adelante, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues vamos a orar, hermanos, para ir terminando, ¿les parece? El próximo jueves vamos a hacer un recuento y vamos a hacer ensayos de qué es lo que queremos para el trabajo final, ¿sí? Para que no se preocupen, ya tengan ustedes algunas ideas y algunos ejemplos de qué es lo que se tiene que hacer con el tema que ustedes elijan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a orar para ir terminando entonces nuestra sesión de hoy. Bendito Padre, muchas gracias. Te bendecimos y agradecemos, Señor, la oportunidad maravillosa que nos das de ocupar este momento para la reflexión y la enseñanza. Hoy nosotros te pedimos que tú sigas sustentando tu iglesia y que tú sigas, Padre, cada día proveyendo lo que haga falta para nuestras familias y para nuestros hermanos en la fe también. Bendice a todos nuestros hermanos en la fe donde quiera que estén y danos la oportunidad de servir de acuerdo a tus propósitos. Padre, todo lo ponemos en tus manos, confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves para ir haciendo el cierre. Primero Dios.